Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Buenas tardes. Entonces voy a iniciar presentándolo y le doy pase para que inicie con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí me escuchan. ¿Sí me escuchan, no? Entonces, sí se escucha, claro. Gracias. Gracias, un gusto. Está bien. Entonces, un momento. Ya. Buenas tardes con todos y bienvenidos a esta última ponencia del día de WIRA 2025. Bueno, en este caso WIRA Ponencias. Entonces, este evento es realizado por IEEE-SPS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e Infortelgraph, Perú, el cual está motivado a poder enseñar un poco más sobre temas relacionados con ODS, lo cual pues genera un impacto en la vida de las personas y en general en todo el mundo. Entonces, mi nombre es Sofía Orpeque y soy, bueno, en esta oportunidad estaré presentando al ingeniero. Antes de iniciar con la conferencia, si tienen alguna pregunta durante la exposición, escríbanos por el chat del Meet para que luego yo las pueda mencionar y él las pueda aclarar. Ahora, teniendo esto en cuenta, pues me es muy grato a mí darle la bienvenida al doctor Hipólito Martín Rodríguez Casavilca, el cual es asesor en innovación tecnológica y social, energía, inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis político y derecho constitucional. Además de que es director de escuela en la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, bueno, en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica. Entonces, le doy la bienvenida, el cual nos va a hablar sobre visión artificial para ciudades inteligentes, monitoreo sostenible de infraestructuras. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, señorita Peque. Luego vas a presentar. Ok. Por favor, me confirman que ya esté la presentación. Sí se visualiza. Bien, muy agradecido. Quiero especialmente expresar mi agradecimiento a los organizadores y efectivamente cada uno de las sociedades y capítulos que conforman la IEEE es un motivo, yo creo, de bregar porque aquellas iniciativas y nuevas temáticas que se den lleguen a buen puerto y que mejor sea a través de la innovación. Hoy día versaré mi visión, ¿no? De la ciudad inteligente de una manera artificial, pero no por ello alejada de la realidad, que es el contexto del humano, ¿no? Procuraremos ver cuál es el estado del arte al día de hoy sobre el monitoreo sostenible de infraestructuras en el contexto de encontrar un qué hacer y un por qué debería hacerlo para luego ver cómo lo haría, ¿no? Efectivamente, si bien es cierto el ODS 3 ligado a salud, el ODS 4 ligado a educación, pero ahora vamos a centrarnos en el ODS 11, ¿no? Y de alguna manera vincularlo a esta ponencia, que son las infraestructuras urbanas, sean críticas o no críticas, ¿no? Y nosotros consideramos, pues, en general, ¿no? de todos los campos de la ingeniería y las ciencias sociales y humanas, que una ciudad, una infraestructura, al momento de convertirse o incorporar elementos inteligentes, estos deberían desafiar, y por eso es que este objetivo de desarrollo, que es el número 11, nos desafía a construir urbes que se anticipen, ¿no? Que se mantengan y evolucionen tecnológicamente. Entonces, el por qué deberíamos hacer el monitoreo inteligente. Yo considero, con una estadística que he reportado hace unos momentos, ¿no? de Statista, que más del 60% de la infraestructura crítica urbana envejece, ¿no? Sin ser inspeccionada adecuadamente. Y de alguna forma, cada falla que de allí se denote se convertirá de alguna forma en una crisis que podría ser evitable, ¿no? Y un costo enorme a la sociedad. Y en general a todos los ministerios que se involucran, no solamente en infraestructura, en comunicaciones, sino incluso en el quehacer, como ya hemos indicado, de la salud y la educación.
Los drones, por lo tanto, y la inteligencia artificial hoy día se vinculan más que nunca. Y eso que pareciera antes no posible de relacionarse, ¿no?, a las infraestructuras, hoy día nos permiten abocarnos a un objetivo: conectar con inteligencia artificial, utilizar drones. Cuando digo drones, también pueden ser drones acuáticos, no pueden ser drones terrestres, como veremos, o sea, no solamente son los aéreos. Y la sostenibilidad urbana. Entonces, este trípode, ¿no?, IA, drones y sostenibilidad, está vinculado, y hoy día, a partir de una revisión de nuestras ciudades, de la conexión con tecnología y de los aspectos interdisciplinarios, ¿no?, que subyacen, nos permitirá vincularnos a ese propósito. Todo esto se da en el sentido de prevenir fallos catastróficos, ¿no? Fallos catastróficos antes de que ocurran. Estos fallos justamente, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, una inspección que se ha dado en este mes de mayo, ¿no?, hace muy recientemente, en una ciudad, ¿no?, donde se inspeccionan, por ejemplo, los temas de drenaje que pueda tener una ciudad, previniendo con IA y los altos costos que demandaría contar con una infraestructura que ya nosotros conocemos, tanto en las pistas, en las calles, en la conservación de tuberías, en el gas, etcétera, etcétera, tener una concepción integral de una infraestructura. Entonces, la IA ya está presente en estos campos, y ahí lo vemos reflejado en esta categoría de solución. O sea, la solución que vamos a plantear es una solución que prevenga fallos catastróficos, o sea, antes de que ocurran, ¿no? Bajo esa característica, llegamos, porque estamos en un capítulo como el de procesamiento de imágenes y señales, ¿no?, en lo sensórico. O sea, tendremos que llegar a la sensórica, independientemente de la formación que tengamos en ingeniería, tenemos que llegar a la sensórica. Y aquí en la sensórica he tratado de resumir en 5 familias, aquellas que el día de hoy, ¿no?, agosto del 2025, está inmersa en cada uno de los proyectos que se están desarrollando a nivel global, ¿no? Uno de ellos es la inspección visual y la generación de modelos 3D, ¿no? O sea, hay un multiespectro hiperspectral por régimen RGB de una inspección visual. Esa es una familia de trabajo en sensores que ayudan muchísimo al propósito que nosotros queremos de revisar infraestructuras. La otra área es la área térmica, ¿no? Es detección de calor, ¿no?, en estas infraestructuras, y en el presente sobre todo en redes eléctricas, redes de comunicación. La incorporación de técnicas como la de LIDAR, que ya están consolidadas en los modelos 3D, para poder determinar deformaciones, por ejemplo, de puentes, de carreteras, no solamente allí, pero allí donde más se está llevando a cabo, ¿no?, un ejercicio cualitativo y cuantitativo de la tecnología LIDAR, nos puede decir que es en puentes y carreteras donde se está dando más el día de hoy. Igualmente, la detección, ¿no?, con pruebas no destructivas también, a través de ultrasonido, corrientes de Foucault, etcétera, para poder determinar desgastes naturales, como por ejemplo el de la corrosión, ¿no?, y otros. La sensórica de gases, la sensórica magnética, acústica y toda aquella que tiene que ver con la infraestructura crítica. Entonces, aquí tenemos 5 grandes familias donde podemos revisar. Existe otro conjunto de familias de sensórica que también se utiliza, pero estas son las que más han llegado hoy día a congeniar, a trabajar de la mano de algoritmos, tanto de machine learning, ¿no?, como mucho más profundos, con redes neuronales que están trabajando intensamente, como lo veremos. Entonces, son las 5 familias que están más inmersamente en desarrollo y sobre las cuales deberíamos nosotros provocar nuestros aportes, sobre todo en nuestro país, que necesita de estas innovaciones, de la creatividad de uso de estos sensores en los proyectos que nos planteemos, ¿no? En esta tablita he tratado de resumir esas familias, ¿no?, de
de sensores e integrarlos a los drones. Integrarlos a los drones porque el dron es un artefacto, un artilugio que nos permite vincularnos a otras áreas como es la urbanística, el área social, etc., ¿no? Entonces es la que mejor se relaciona con ello, pero no necesariamente la única. Pero es importante que la sensórica la relacionemos con los drones porque ahí tenemos una visión global, integral de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, veremos el Skydio X10, es un sistema muy interesante. Yo les voy a dejar la presentación para que ustedes puedan difundirla y pueden ver con las fuentes cómo esta está dando solución a muchos quehaceres actualmente en la ciudad, ¿no? Pero si voy a hacer un proyecto, lo primero que tengo que observar es qué cosa ya se ha hecho en el Skydio X10. Aquí tengo una presentación que está en el enlace para que la vean al día de hoy, ¿no? Estamos hablando agosto del 2020. Las aplicaciones térmicas, particularmente de infrarrojos, ¿no? En la detección del calor y fallos eléctricos también tienen, ¿no? Esta empresa de Moons, por ejemplo, DG, es una de las que más ha avanzado en ese propósito y sería interesante revisar los artículos, los proyectos en los cuales está involucrado, fundamentalmente el proyecto H30T, ¿no? Como lo veremos. LIDAR también es una técnica, ya hemos indicado, donde se pretende hacer modelajes en 3D con bastante precisión. Esto se utiliza muchísimo actualmente en aquellos países que lo han implementado, fundamentalmente Asia y Europa del Norte, en infraestructuras viales y puentes, ¿no? Igualmente el ultrasonido, como dijimos, ¿no? Con pruebas no destructivas para determinar corrosión y fatiga de material. Aquí el proyecto Boliro T es quizás el líder en el momento que nos puede orientar en todos los campos del procesamiento, ¿no? De señales, de imágenes, etcétera, a ver cómo lo ha trabajado, para a partir de allí darme una idea de cómo lo voy a aplicar yo, ¿no? Los sensores de gases también, aquí la empresa MFE también es una empresa norteamericana también, francesa, disculpen, Boliro es americana, que también ha desarrollado una incorporación de cámara para detección de fugas en tuberías, ¿no? Igual los sistemas de campo magnético y acústicos, ¿no? Que ya indicamos, se utiliza en puentes y subestaciones. Una revisión ligera, por ejemplo, en el kit de Skydio X10, lo vemos aquí el kit integrado. Este kit también nosotros lo podemos armar, podemos hacer nuestro propio sistema, pero revisar esta solución de sensórica y de conjunto de sensores, de cables, de hardware, y por qué no del software, que es bastante amigable, nos puede dar una idea de cómo innovar y yo pretender hacer mis propias soluciones, por ejemplo, para áreas como la minería, el transporte, el tema ferroviario, ¿no? El desarrollo ferroviario, que ya está entrando el Perú en ello y que necesitamos realmente conocer. Entonces, una revisión por Skydio X10 no está de más, porque es la que está en el top de este nivel. Me refiero a la inspección visual y modelos 3D, ¿no? Entonces vamos a revisar los ejemplos en ese orden. Empezamos por Skydio. Bueno, seguimos. Dayton Booms es un proyecto, el H30T también muy interesante, permite reconocer grandes necesidades, como ya las hemos indicado acá, fundamentalmente la detección del calor y fallos eléctricos. Aquí ha avanzado muchísimo, hay muchos artículos, muchos papers en DPPI, en IEEE, también tenemos muchos papers que ya se han hecho con las aplicaciones de las técnicas para toda necesidad, ¿no? Y como lo indica su lema, ¿no? Igualmente, el LIDAR, ya hemos visto, ha permitido mapear, ¿no? En 3D sistemas, incorporándolos a drones y otros vehículos móviles con la finalidad de lograr características de control. Boliro quizás sea el proyecto que está más consolidado en este campo, ¿no? Ha permitido desde la empresa, desde la concepción, como vemos en esta representación, una capacidad única, cuál es el convertirse en una plataforma para ensayos no destructivos, ¿no? O sea, de alguna manera se puedan aplicar fuerzas hasta de 30 newtons, ¿no? Y torques de
yo digo de 100 newton por metro hacia arriba, ¿no? Permitiendo inspecciones de contacto con presión controlada muy precisa, ¿no? Sus inclinaciones, como la estamos viendo acá, de más de 30 grados, hacia arriba y hacia abajo, permiten pues establecer contactos en cualquier dirección. Significa que nosotros podemos lograr ello, ¿no? Hay un artículo en nuestra revista IEEE, justamente de la sección SPS, donde podemos recoger cómo se ha hecho el diseño, ¿no? O sea, no es necesario que nosotros compremos el dron, nosotros tenemos drones y acá es suficiente. Lo que tenemos que adaptar son las técnicas, no solamente de sensores, sino algunos articuladores, ¿no? Algunos actuadores para poderlos incorporar a este trabajo, ¿no? De alguna manera su estabilidad, ¿no? Su robótica voladora la hace pues previsible y exitosa en cargas útiles modulares por par, ¿no? Por ejemplo, para lo que ha ocurrido el día de hoy, ¿no? Con esa caída de containers, ¿no? En este buque taiwanés en el Callao, ¿no? Entonces esto podría ser rápidamente, puede incorporar los flotadores de tal manera que sabemos que esos containers se van a hundir, pues son toneladas, son 10, 15 toneladas, se van a hundir. Y cuando se encuentren en el fondo no va a ser fácil encontrar. Entonces primero hay que ubicarlas con boyas para luego saber dónde se encuentran, ¿no? Entonces sus transductores acústicos incluso son sumergibles, ¿no? Debajo del agua, mide espesor con recubrimiento seco, ¿no? O sea, tiene una característica interesante. Si nosotros la observamos, aquí los vemos en infraestructuras aéreas, por ejemplo, de contacto, y como estamos vislumbrando, el contacto es hacia fuerzas regulares, ¿no? Estamos hablando de más de 30 newtons, ¿no? Se pueden hacer mantenimientos, aquí estamos en una refinería, por ejemplo, como la que tuviésemos acá en Conchán o en Ventanilla, ¿no? La de Repsol, eso obviamente serviría de gran ayuda, ¿no? Entonces, esto se puede replicar en muchas aplicaciones industriales, ¿no? La navegación es rapidísima, es muy precisa y de alguna manera ayuda a contextualizar aplicaciones reales, se que ya se han dado en varios contextos. Aquí tenemos el cuarto ejemplo, ¿no? Decíamos cómo se podía incorporar la cámara de imagen óptica, ¿no? A los gases. Aquí vemos el famoso MF Inspection Solutions, ¿no? De la empresa. Este sistema que es americano, ¿no? En Dripping Spring está su sede, ¿no? En Texas. Es una cámara de imagen óptica de gas, compatible con una gama de drones llamadas matriz, ¿no? Los matriz, hay varios modelos de ese tipo, y con estabilizadores de tipo Grainsy, o sea, tienen una precisión enorme, y al ser compatible con normas y estándares amplios, entonces puedo tener, incluso colocarlo en movimiento, no solamente manual y guiado, ¿no? Entonces es una solución también muy interesante para el propósito de inspeccionar con drones industriales, la inspección aérea de instalaciones, por ejemplo, críticas en general, como pueden ser las eléctricas, petroleras, de salud, ¿no? Imagínense en las áreas de salud, todos los equipos térmicos, las tuberías de vapor que van a sala de operaciones, los sistemas, etcétera, tienen que estar monitoreados en todos los hospitales, en todas estas infraestructuras que se consideran críticas para todo este propósito, ¿no? Aquí vemos quizás para mí la joya de la corona en esta inspección. Se trata de detectar fugas o fallos ocultos que no existen, que no son visibles, ¿no? Aquí la empresa norteamericana Sun Imaging ha creado, ¿no? Este sistema de drones que sensan acústicamente la detección de fallas que puedan ocurrir, pues, ¿no? No solamente en gas, eléctrica, ¿no? Magnética, y sin exponer al humano, ¿no? Hay una triangulación acústica de señales para detectar exactamente dónde se produce la anomalía y determinar infecciones de ambientes de riesgo, ¿no? Está hermanada esta detección de fugas y fallos ocultos, es un método magnético de flujo, ¿no? El campo magnético. Es una técnica que ha sido desarrollada también por esta empresa norteamericana, que es Sun Imaging, que también permite detectar grietas. La técnica ha sido liberada, en un paper también en IEEE se puede ver en este contexto, y determinar cómo
a prevenir corrosión, perlas, grietas, ¿no? En estructuras de acero como pueden ser las tuberías, las cadenas, los componentes metálicos en general. Esto va a ser muy importante para cuando venga el auto eléctrico y este auto eléctrico sea monitoreado, sobre todo el auto eléctrico inteligente, ¿no? Entonces aquí se requerirá un gran desarrollo de parte de los ingenieros por determinar y medir perturbaciones de todo flujo, no solamente magnético como el caso de las telecomunicaciones, sino también eléctrico. Esta empresa francesa que es Skipper, NDT, ha determinado pruebas de campo, ¿no? Y con capturas de campo a más de 147 metros en solo 6 minutos. Eso es grandísimo, es más de 100 metros en 6 minutos. ¿No? O sea, ni siquiera los sensores como estos, que son manuales, etcétera, que miden campo eléctrico y magnético, que hoy es sido manual, ahora se haría con procesamiento y agentes de IA, con aporte en IA, ¿no? Y pueden determinar precisiones de aproximadamente 15 centímetros. Es bastante corto el determinar dónde se encuentra una falla, sobre todo si la falla está oculta, está subterránea. Imagínense una tubería que se haya roto, no es necesario estar inspeccionando y previniendo incluso el asfalto en las carreteras, los sistemas de soporte en las paredes, las losas, etcétera, ¿no? O sea, hay una amplia aplicación en las ciudades como tal. Ahora, bueno, visto que ya existen todos estos problemitas, me baso en una frase memorable, pues, de Nietzsche, ¿no? Este gran filósofo alemán. Él decía, quien tiene un porqué, ¿no? Un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo, ¿no? Cosa que ya ahora sabiendo por qué debería hacerlo, la idea es cómo lo voy a lograr, ¿no? Un gran psiquiatra y neurólogo que sobrevivió al holocausto, como Víctor Frank, arregló un poquito la frase y dice, el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. O sea, la idea sería ya, sé por qué debo de utilizar las técnicas, ahora cómo las voy a utilizar, en qué contexto, de tal manera que yo preparándome en el ámbito educativo, ¿no? Teniendo liderazgo, formando los equipos que sé que ustedes van a formar y siendo sostenible en una ciudad amplia donde requiero incorporar pues elementos de muchos cómo, ¿no? Porque se me pueden venir muchas ideas, esas ideas tienen que aterrizar. Y para aterrizar esas ideas, yo recomiendo siempre un método. Todo proceso, todo logro tiene que tener una ruta, un método, ¿no? Un método, un camino, como dirían los griegos, un método. Y ese método, por ejemplo, Harvard lo ha determinado muy bien. Esta profesora de Harvard, como es Tina Bratcher, hace unos años, sacó un texto que se llamaba aprendizaje o enseñanza para la comprensión, ¿no? O sea, debemos enseñar para comprender, no comprender como un proceso posterior, sino enseñar para comprender. Este proceso de enseñar para comprender es obligatorio, ¿no? Es lo que hace de esta gran universidad número 1, pues, en el ranking mundial, en un proceso de cómo aprender de los casos. Entonces, teniendo ya el por qué lo debo de hacer y sabiendo que necesito un cómo, entonces el procedimiento sería llegar a ello. Yo recomiendo en particular, por la experiencia que he tenido hace algunas décadas de enseñar a ingenieros jóvenes como ustedes, muchos de ellos están en Harvard, incluso enseñan actualmente, tuve oportunidad de conocerlos desde el colegio, en sus ideas, ¿no? Este texto. En general yo recomiendo los handbook, en general, no solamente el del profesor Knopf. Este es un handbook que se edita cada año y que trae pues los elementos del procesamiento de imagen más actuales, de tal manera de que sabiendo que existe un por qué utilizarlo, ya yo me doy la idea del cómo leyendo, ¿no? Hay handbook de automatización. Yo lo considero el más completo, pero hay otros handbook que me puedan ayudar. De repente ustedes quieren trabajar en salud, hay un handbook de automatización en salud también muy interesante. No se olviden que el profesor Elix Knopf, ¿no? Es el editor, ha recopilado la información de decenas, no, sino casi un ciento de colegas muy experimentados en el uso del procesamiento de señales y de procesamiento de imágenes. Entonces, bajo esa característica, por ejemplo, revisamos su contenido de este texto, ¿no?
El desarrollo y los impactos de la automatización se dan hoy día desde toda concepción, no solamente enseñar el control como se hacía tradicionalmente, sino incorporar que esa enseñanza debe ir hacia aspectos individuales. Por ejemplo, aquellos que quieren ir a hospitales, aquellos que quieren hacer teleoperaciones, aquellos que quieren ir al contexto de las ciencias naturales. El capítulo 21, por ejemplo, está dedicado a las ciencias naturales y agrícolas, etcétera, al ámbito de las comunicaciones, al ámbito de los procesos industriales, de infraestructura, etcétera, etcétera, de computación asistida en el capítulo 28, etcétera. O sea, tiene que haber un por qué utilizarlo en ese ámbito, de tal manera que una revisión rápida de un handbook es más que un diccionario, un handbook no es un paper, un handbook es un gran orientador, pero tiene que ser un handbook actual, no puede ser un handbook de hace 10 años, 5 años, debe ser un handbook de este año, el año pasado, pues mínimo, que me diga hacia dónde va la técnica, cómo se viene utilizando, y además que tiene el desarrollo de la patente misma, que se puede exponer, o sea, este gran resumen, y así, ¿no? En todos los ámbitos que aquí nos combina, bueno, de tecnología, sostenibilidad y trabajo en equipo, justamente en red, es el motivo de este evento. Miren, en la página número 8 está la figura 1.2, que me gusta muchísimo esta figura. A grandes rasgos, miren, muestra que la automatización es el todo. A veces no sabemos dónde introducir la automatización, pero dentro de la automatización subyace la automatización que no tiene robótica. Claro, hay automatización que no tiene robótica. Ahora, hay automatización que sí tiene robótica, y finalmente está la robótica pura y dura. Entonces, si ustedes ven el cuadro integrador, donde hay conjuntos integrados, ¿no? Subconjuntos en la parte inferior, y ahora sí sabemos por qué esta herramienta, que es la inteligencia artificial, va a venir en ayuda y en apoyo de este gran campo de la ingeniería, ¿no? Entiendo que aquí están, pues, electrónicos, de tele, de biomédica, electricistas, todas las ingenierías subyacen en encontrar ejemplos reales de cómo aplicar estos procesos, estos procesamientos de imágenes, de señales en general, en procedimientos que son tan y menos profundos. ¿Cómo ocurre también? La IA es el todo, el Machine Learning es un subconjunto, el aprendizaje, las redes neuronales es un subconjunto del Machine Learning, y obviamente las redes, el aprendizaje profundo es un subconjunto. O sea, igual es aquí, o sea, igual las herramientas se yacen de las más importantes o amplias hasta las más pequeñas, ¿no? Entonces, aquí el profesor Knopf, en sus 40 y tantos capítulos, nos hace una descripción de cómo poder aplicar lo que por décadas, ¿no? Y qué décadas, yo digo siglos, desde la primera revolución industrial, la segunda, pasando hasta la cuarta, y algunos piensan que ya estamos en la quinta revolución industrial, poder incorporar justamente estos componentes, esta sensórica, y iniciar un nuevo proyecto de emprendimiento, sabiendo que así, con este caso, ya se ha hecho en otro lugar, y yo puedo mejorarlo, aplicarlo e incluso innovarlo disruptivamente, ¿no? Donde acá quizás nadie se le había ocurrido, ¿no? Bueno, la navegación y el control autónomo está presente en todos estos ejemplos, ¿no? Tenemos que conocer un poquito de giroscopio, ¿no? Si conforman un equipo técnico, quien vea la parte de SPS, ¿no? De procesamiento, tendrá que conocer un poquito de giroscopio, de acelerómetros, de cómo controlar y hacer ese vuelo autónomo, cómo incorporar la IA. La IA va a venir generalmente en librerías que ya se nos recomiendan, ¿no? Scarlett, SIG, etcétera. Hay muchas librerías de control ya que vienen desarrolladas para Python, ¿no? Para lenguajes en particular, o algunos propietarios, pero ya vienen las librerías con detección en tiempo real, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la Academia AWS tiene como sede la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de San Marcos. Ahí tenemos también un curso que se llama Trabajo con la inteligencia artificial desde la academia. Ahí, por ejemplo, se ven, y esto es gratuitamente, para aquellos que quieran pueden inscribirse, es gratuito. La Academia AWS tiene como punto de contacto nuestra facultad y nuestra propia coordinación, ¿no? Entonces es gratuito para la universidad u otros alumnos que vengan también.
Igualmente, ¿cómo incorporamos el procesamiento de datos e inteligencia artificial en estos proyectos? Porque hay que incorporarlo. Por ejemplo, en visión por computadora se utiliza bastante en la detección de grietas, ya lo hemos visto, corrosión, deformaciones. Lo hemos visto también en los modelados, en los cálculos volumétricos, se está utilizando muchísimo, ¿no? En los análisis estructurales, en la integración de IoT e IIoT también, o sea, la IoT industrial, ¿no? En la nube. El proyecto Drone Deploy es muy interesante, es un proyecto que les puede abrir mucho la mente a poder saber cómo se han integrado los sistemas de Internet de las cosas, ¿no? Incorporando en red y en la nube todos los procesos que recogen datos, aprenden, ¿no? Se les entrena con algunos algoritmos de IA y luego finalmente recaen en opciones para poder tener herramientas que mejoren las infraestructuras, ¿no? O sea, lo que la ODS 11 nos indica, ¿no? O sea, tener estructuras predecibles, mantenidas en el tiempo y que puedan ser liberadas de toda pérdida y todo error que ocasionaría grandes costos económicos, pero también humanos, ¿no? Entonces, las aplicaciones especializadas y que están vinculadas a la ODS 11 justamente son las que se estructuran. Aquí vemos 5 de ellas, ¿no? El monitoreo estructural, ¿no? Les aconsejo que revisen en profundidad Skidio. Drones for Safety es de lo mejor que hay. Drones for War también. Tuve la oportunidad de hacer un proyecto con algunos alumnos y fuimos a la zona norte de La Libertad y la zona de Ica, los valles agroindustriales, y creamos un proyecto que se llamaba Drone for Drone, ¿no? Power for Drones, le llamamos nosotros, más o menos en semejanza a Drone for Traffic, por seguridad, ¿no? Nosotros le llamamos potencia de los drones, para poder hacer no solamente el control de la salud de las plantas, en este caso, de un producto agroindustrial como es el arándano, sino también su cosecha, su regadío, su control, uno por uno, como si cada planta tuviera su propia historia clínica, ¿no? La eficiencia en forma autónoma. La eficiencia energética también en proyectos, la planificación urbana. Estos proyectos son quizás los más destacados en su materia, la respuesta a desastres, ¿no? Que hoy día los encontramos con misiones autónomas, ¿no? Más allá de nuestro planeta. Uno piensa que las misiones autónomas como las que han ido a Marte, las que hemos enviado también a misiones son las únicas. No, tenemos también misiones internas, proyectos que han sido exitosos en nuestro planeta, ¿no? En la infraestructura empresarial pequeña, pero está ya con respuestas a desastres muy exitosos, ¿no? La seguridad y vigilancia también, y los sistemas que vienen para que uno mismo los arme y los pueda mejorar en su proceso, ¿no? Aquellos que vienen en caja. Las normas, siempre hay que respetar las normas en cuanto a los ensayos que haya que hacer. Hay que consultar una norma muy interesante. Aquí no hay ISO, son más normas específicas de naturaleza, de manejo de estructuras, ¿no? Interesa mucho a la norma 16.729, es una norma muy interesante, hay que revisarla también. Aquellas normas que reducen los gases, esta es una de ellas, la de reducción del CO2 también. Las normas que nos protegen ante los riesgos humanos en zonas críticas, aquí hay varias, pero hay que revisarlas. Y aquellas normas que tienen que ver con el monitoreo continuo y el mantenimiento de naturaleza predictiva, ¿no? Entonces son 4 conjuntos de normas que nos permiten lograr sostenibilidad en nuestros proyectos. Igualmente, existen casos reales, ¿no? Hemos visto ahí 5 primeros, pero solamente de sensórica, pero ustedes pueden ampliarlos, ¿no? Por ejemplo, las capturas térmicas y LIDAR, hay un conjunto de ejemplos que pueden revisar en la línea y en la bibliografía que he puesto en las imágenes, y ustedes pueden ampliar esos modelos 3D que se dan en infraestructuras, pequeños videos cortos que nos permiten ver cómo se hace la inspección autónoma y darme una idea para luego yo crear pues un caso en particular, ¿no? Revisar estos casos que han sido de éxito y que nos han permitido de alguna manera vincularnos con el propósito de este desarrollo que ustedes tienen rumbo a un planteamiento de una innovación, de tener una idea y posteriormente llevarla a la práctica, ¿no? Como reflexión final, yo diría que
La tecnología efectivamente protege y potencia al ser humano. Definitivamente nos hace ampliar nuestras posibilidades de trabajo en la industria, ¿no? Entonces, eso es importante, nos ayuda la tecnología. Es interdisciplinaria, ni hablar, ¿no? Porque cubre más allá, va más allá de lo multidisciplinario. Lo multidisciplinario es simplemente reunirse y entregar cada uno sus aportes, ¿no? Aquí va más allá y crea campos de aplicación que nos va a hacer crecer en nuestro ejercicio profesional, cualquiera sea nuestra especialidad, nos va a permitir lanzar nuestra especialidad hacia áreas más allá de lo que nosotros pudiéramos haber pensado en nuestra propia formación, ¿no? Entonces, eso es importante pensar que hoy día las ciudades sostenibles, vistas desde el punto de vista de la tecnología, es un gran foco interdisciplinar que me permite justamente vislumbrar mi formación en la ciencia de datos, en las aplicaciones de urbanismo, ¿no? En los desarrollos que pueda tener posteriormente en mis estudios de especialización, maestrías o doctorados, sabiendo qué es lo que va a necesitarse y es lo que realmente se exige y no existe, y hay una gran necesidad a nivel global en general, ¿no? Esa es la idea de tener una visión artificial para las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, con este monitoreo sostenible de infraestructura, quiero dar un primer pincel o revisión de lo que pueda representar un campo amplio, interdisciplinar y en algunos casos transdisciplinar, porque contextualiza la necesidad de mantener al humano como un aporte, la tecnología como un aporte al humano y una ayuda a ese propósito. Por eso yo digo, no solamente es una concepción interdisciplinar, sino también transdisciplinar. Va más allá de proteger nuestra propia naturaleza humana, nuestro propio desarrollo como planeta y cuidar de este en un equilibrio pues entre todos los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, doctor Hipólito. Esta ponencia ha sido más que todo para un poco guiarnos a nosotros en el tema del hackathon, para ver cómo nosotros podemos realizar proyectos. A decir verdad, pues el doctor es tiene bastante experiencia respecto a esto. Ya me parece que ha hecho otras ponencias, pero en relación a otros temas, pero también usando el tema de drones y todo ello. Entonces, yo quisiera, porque cuando se realiza una investigación, creo que ¿cuál sería el mayor reto que nosotros tendríamos que afrontar en algún tema como este? Bien. Yo creo que dependiendo de la especialidad, no debemos sentirnos ignorados, por el contrario, ¿no? Tres yo creo que deberían ser los enfoques. O sea, un enfoque, determinar por qué estoy haciendo este proyecto, ¿no? Como decía el lema de Nietzsche, tengo que tener un porqué, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, enfocarme bien, si el ODS es un orientador, entonces ¿por qué? ¿Hacia qué parte? Los ODS tienen ODS 1, 11.1, 11.2, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo que saber por qué lo voy a hacer. Una vez que sepa el por qué lo voy a hacer, o sea, cuál es el objetivo, ¿no?, que tiene mi proyecto, tengo que investigar ese proyecto, cómo se está haciendo o cómo se viene haciendo o viendo en otros lugares. No basta ir a internet y conseguir videos, leer papers, no es suficiente. Y no es necesario, incluso porque tendría que verme, Pues cientos de videos, leer cientos de papers, por más IA que tenga, por más revisiones que haga, ¿no? Las revisiones son artículos que revisan otros artículos, ¿no? Decenas y cientos de artículos. No voy a encontrar nunca toda esa visión. Entonces ahí es donde yo recomiendo, como segundo paso, revisar los handbooks, ¿no? Los handbooks, y en procesamiento de señales hay muy buenos handbooks de computación, de visión computacional, de procesamiento de señales, tanto digitales, ¿no? No se olviden que toda la concepción de la IA, toda absolutamente está basada en la misma matemática que le dio sentido a la teoría de la información. O sea, estamos hablando de la probabilidades, ¿no? El trabajo con modelos y cadenas de Markov, ¿no? Trabajar nuestros modelos es, al final de cuentas, entenderlos como modelos. Y los modelos
más importantes desde el punto de vista sistémico, de la teoría de sistemas, son los modelos de control. Entonces, ¿cómo no los vamos a encontrar en los handbooks de control? Los de automatización, los de robótica, los de señales, los de visión por computadora. Ahí vamos a encontrar una serie de éxitos. O sea, cada planteamiento que han hecho los editores han recogido lo que se viene desarrollando sobre la materia en otros lugares, para tener una idea, ¿no? O sea, quiero desarrollar un sistema de monitoreo, por ejemplo, de pacientes ambulatorios. Entonces, ¿qué se ha hecho sobre esa materia? Entonces, puedo revisar los handbooks en las materias, en salud digital, hay también desarrollos técnicos, los puedo revisar, y veo, mira, acá se ha hecho esto. Una vez que lo conozco, paso al tercer paso. El tercer paso es tratar de reconocer, hacer una reingeniería inversa, tratar de ver cómo lo han planteado, cómo lo han desarrollado, ¿no? Qué características han tenido, qué hardware han utilizado, qué software han utilizado, cómo se ha unido el grupo humano, si han tenido que usar algunas librerías, cuáles han sido esas librerías, de repente se encuentran las bases de datos en GitHub, en SCSIRnet, o sea, averiguar. Nosotros también tenemos en Dataport, en IEEE, una enorme cantidad de datos, ¿no? De datos que están allí y han dado sustento a desarrollos. A veces vamos a los datos, pero no sabemos qué hacer con los datos. Dice, queremos entrenar a los datos, pero ¿para qué los queremos entrenar? O sea, tengo los datos, pues, tengo tantos datos que no sé cómo utilizarlos. Entonces, no, yo diría mejor que alguien ya lo haya entrenado para algún propósito. Entonces, sabiendo el método que ha empleado, ya, bueno, entonces ahora yo voy a conseguir mis datos y los voy a entrenar de este propósito. Pues mucho confundimos y pensamos que la investigación que estoy haciendo para poder sustentar mi innovación, lo que tengo que averiguar es el método de investigación. No, el método de investigación ya se conoce. Eso no es problema. Yo no estoy hablando del método de investigación, estoy hablando del método que utilizó esa industria, esa empresa o ese inventor para poder desarrollar su aplicación. Ese método no es público. Ese método hay que investigarlo. Esa metodología que utilizó paso por paso. Entonces, esa metodología es la que nos puede orientar los handbooks. Yo creo que es una de las cosas más importantes que hay, es desarrollarlo, verlo, ¿no? Es algo así como que tuviésemos, si nos gustaran pues entre las ciencias humanas y las letras, las novelas. Es como si tuviéramos pues el compendio de las mejores novelas, ¿no? Entonces, leyendo a los grandes maestros de la literatura universal, uno ya aprende pues incluso a mejorar su lenguaje, a poder expresarse, etcétera. Igual, leyendo los mejores aportes que están en los handbooks, tienen que estar de Springer, pues, no tienen que ser handbooks de alto nivel, ¿no? Estamos hablando de los de Springer, Line, por ejemplo, podemos obtenerlos indirectamente desde la biblioteca de IEEE, los de IEEE, los de DPI, o sea, tienen que ser handbooks que soporten los desarrollos que existen en diversas facultades y desarrollos en otros contextos, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los tres pasos, señorita Urleque, ¿no? O sea, tener primero una idea de que por qué voy a realizar el proyecto, sabiendo luego que voy a tener un cómo, ese cómo lo tengo que revisar a través de diversos handbooks que me proporcionan casos específicos de éxito, ¿no? Para finalmente construir mi aporte a partir de no solamente tener dominio de la técnica, sino que sé que también se han cumplido derechos de propiedad intelectual en la parte legal y también tiene un correlato económico, ¿no? Pues la innovación tiene que tener, pues no solamente una concepción técnica, también tiene que tener económica y de propiedad intelectual, definitivamente, sí. A veces puede ser que lo que yo esté haciendo ya lo hicieron, entonces la técnica no es la técnica que yo, más adecuada que yo esté utilizando. En segundo lugar, de repente estoy haciendo algo que económicamente no va a rendir, no es necesario, no cubre las necesidades, no solamente en términos de una economía monetaria, sino también una economía que va a la evaluación social, o sea, medir que ese desarrollo tenga socialmente una evaluación adecuada, ¿no? A veces no todo lo económico, también hay que ver lo social. Y bueno, y se respete cada uno de los derechos que subyacen en la propiedad industrial e intelectual. No industrial porque voy a tener que revisar equipos, y intelectual porque voy a revisar algunos tipos de procedimientos, de métodos, ¿no? Voy a consultar textos y también consultar patentes, ¿no? Eso a grandes rasgos, señorita directora, ¿no? Sí.
Entonces ahí sí voy entendiendo eso. Y por el caso, por decir que ya, nosotros tenemos drones o queremos aplicar el tema de los drones, pero ¿qué ventajas tendría? Porque al final creo que de un punto de vista algunos podrían decir que el tema económico es lo que menos conviene en esto, ¿no? Entonces, qué ventajas tendría frente a métodos tradicionales? Ok. Ok, Mire, mire, si si lo lo que que se se va va a a plantear plantear no es no una es una investigación investigación solamente, solamente, ¿no? ¿no? Bien Bien sea sea básica, básica, aplicada aplicada o o tecnológica, tecnológica, si no sino voy voy a a ir ir a a dar dar un un pasito pasito más, más, quiero quiero hacer hacer una una innovación. innovación. Entonces la innovación va a mirar al Mercado. mercado. Entonces, Entonces, para para saber saber qué qué tipo tipo de de aplicación aplicación le le voy voy a a dar dar a a mi mi dron, dron, tengo tengo que que ir ir al al mercado. mercado. Tengo Tengo que que hacer hacer algunas algunas entrevistas entrevistas mínimo, mínimo, ¿no? ¿no? A A los los empresarios empresarios que que van a van a hacer hacer uso uso de de estos estos drones. drones. Y Y tengo tengo que que pensar pensar qué qué tipo tipo de de trabajo trabajo voy voy a a hacer. hacer. Si Si yo yo que que voy voy a a ser ser la la empresa empresa que que haga haga el el servicio, servicio, de de repente repente es es un un servicio, servicio, o o voy voy a a dedicarme a dedicarme a hacer hacer los los diseños diseños y y voy voy a a vender vender los los diseños, diseños, no es un servicio, sino es un producto, producto, o o voy voy a a dedicarme dedicarme a a prestar prestar o o a colaborar, ¿no? colaborar, ¿no? A hacer Una una unión, una unión, especie una de especie de leasing leasing financiero, ¿no? financiero, Y ¿no? Y unirme a un unirme a un leasing leasing económico económico con con la la finalidad finalidad de de soportar soportar y y entregar entregar en en comodato, comodato, en en alquiler, alquiler, la la tecnología tecnología que que voy voy a a crear, crear, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, antes antes que que me me abarque abarque o o me me embarque embarque en en un un proceso proceso de de innovación, innovación, debería debería hacer hacer algunas algunas entrevistas, entrevistas, fundamentalmente fundamentalmente entrevistas, más que encuestas, unas entrevistas a los empresarios, ¿no? A las industrias, a las personas que van a recibir este producto y pensar, ahora, ¿cuántas? No muchas, porque el método cualitativo no es como en cuantitativo, que se pueden hacer pues 50, 100 encuestas, ¿no? Pero en las entrevistas es más difícil, hacer 10 ya es bastante, ¿no? Pero tienen que ser unas entrevistas semiestructuradas, ¿no? Con ciertas preguntas. Ahora, ¿de dónde nacen las preguntas? De haber revisado los handbooks. En los handbooks están las preguntas que se han hecho algunos trabajos de desarrollo, ahí dice, ¿no? Ahí dice el inventor, me pregunté tal cosa y llegué a tal conclusión. De ahí van a salir más o menos la orientación de mis preguntas, ¿no? Que voy a hacer en verano encuestas. Entonces, ¿cómo saber dónde dirigir mi innovación? ¿Cómo saber? O sea, no hay forma que hacer entrevistas, ¿no? ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad al desarrollar este dron autónomo que cosechaba eh, arándanos, ¿no? Que les comenté, por ejemplo, tuve que entrevistar a 3 empresarios, ¿no? Que son inversionistas, son los dueños, no son los administradores, sino los dueños de estas industrias, estas agroindustrias que exportan, pues, estos productos agrícolas desde la costa peruana, fundamentalmente esta fruta, ¿no? Que es el arándano. Bueno, entonces saberlo, no están acá, hay que contactarlos, entrevistarlos y saber, y ellos van a decir, pero yo tengo trabajadores y hay bastante mano de obra, la mano de obra existe, lo puede hacer ese trabajo, la mano de obra. Entonces uno tiene que indicarle cuáles son las ventajas, las bondades, la facilidad de uso, ¿no? Y ir con ideas fuerza, ¿no? Como por ejemplo, una idea fuerza que yo le planteara, ¿no? Mientras que tú duermes, él trabaja, ¿no? Entonces eso le gustó a algunos empresarios. O sea, él está descansando, durmiendo y se está trabajando solito, ¿no? O sea, es autónomo. Y se recarga solo y junta, a los 40 minutos vuelve, se recarga, conversa, no hay nadie que descargue los datos, ¿no? Trabaja solo. Entonces, eso le gustó, ¿no? Al empresario. Entonces hay que hacer un estudio de llegar en una muestra para saber cómo determinar lo que en mi propuesta le llamo mi propuesta de valor. O sea, ¿por qué lo que yo voy a hacer tiene un valor diferencial, ¿no? Claro, ya he identificado mi mercado, ya tengo mis alianzas estratégicas, ya sé la actividad, la tecnología, ya lo tengo todo, pero no tengo mi propuesta de valor. Mi propuesta de valor tiene que ser poderosa, ¿no? En el modelo Canvas, por ejemplo, dice que la propuesta de valor está en la parte central de nuestro cerebro. O sea, no tiene que ser ni muy imaginativa ni muy concreta, tiene que estar en el centro. O sea, es como nuestro cerebro, ¿no? Hay parte que es bastante imaginativa, ¿no? Bastante subjetiva, bastante creativa. Hay otra parte que es más consciente, más racional, etcétera, ¿no? Esto tiene que ser un equilibrio, por eso está en el centro. La propuesta de valor en el cuadro del modelo Canvas está en el centro, la propuesta de valor. Tiene que ser un equilibrio. Entonces, ¿cómo logro el equilibrio? Por la necesidad. Entonces, yo considero que la tecnología que se va a utilizar
el proyecto que voy a implementar y saber hasta qué estado de desarrollo, hasta qué STD, 4 o 5, voy a llegar a un modelo. De repente no voy a llegar, solamente voy a llegar a un modelo, no un prototipo, no voy a poder construirlo porque cuesta demasiado. Entonces, ¿cómo han llegado los demás? Entonces ahí puedo revisar, miren, han llegado en estos modelos, hay modelos tal, consulto, ¿no? En los handbooks consulto los autores que han desarrollado este de la India, este de Israel, ya los ubico. Una vez que están bien ubicados, mapeados, ¿no? Están mapeaditos ya, voy a las redes, ahí sí voy a las redes y los busco. ¿Qué han hecho? ¿Cómo está su proyecto? ¿Si lo han llevado a cabo? ¿Cuánto tiempo le duró? ¿Si le sirvió? ¿No? Ahí en ese lugar tengo que hacerle un seguimiento. Ahora sí sé que tal persona en tal lugar lo hizo, tal empresa en tal lugar lo hizo, ¿no? Tal persona antes de llegar a este lugar, de repente me doy con la sorpresa que lo presentó a otros eventos, ¿no? Por ejemplo, en el Brain Chile han presentado varias innovaciones de Latinoamérica. Al principio no han dado resultados, pero con el Brain Chile queda grabado, ¿no? Como decir un festival de la canción, en este caso es un festival de competiciones de innovación, he quedado grabado, reviso. Miren, han presentado esto, qué interesante, o me voy a Colombia también, donde hay también un concurso que hace el cineasta de Colombia, en México también, o sea, saber dónde están, pero tengo que hacer el seguimiento a las personas, más que al proyecto. Entonces, siguiendo a la persona, es como se dice, no hay que seguir el dinero, en este caso hay que seguir a la persona, dónde la persona ha estado haciendo. Y después deja ya de participar en redes, significa que ya está estable, ¿no? Entonces, yo creo que esos pasos hay que hacer, ¿no? O sea, determinar primero por qué voy a hacer ese proyecto, ¿no? Sería cómo lo voy a hacer, para eso necesito técnica. Tengo que reunirme con técnicos, yo mismo buscar, por ejemplo, en un handbook, en buenos artículos, las noticias me orientan, pero las noticias no son suficientes. Las noticias son noticias y cada uno difunde la noticia como quiere ver, es como la historia, cada país plantea su propia historia, no podemos confiar en la historia es a capricho de cada uno de los autores. Entonces yo soy el que tengo que crear la delimitación. Entonces reviso en los handbooks, qué han dado resultados, ¿no? qué se tiene en planteamiento, etcétera. Eso ya depende de con qué elementos cuento. No debo estar preocupado si voy a usar Java o voy a usar Python, si voy a usar para procesar SPSS o voy a utilizar Minitab. Esas herramientas son lo de menos, la IA es lo de menos, la IA me va a ayudar, cualquiera sea la IA. Lo que tengo que tener claro es cómo se va a utilizar, en qué etapas del proceso de mi proyecto se va a utilizar la IA, ¿no? En qué es bueno, en qué no es bueno, en qué es mejor guiarse de otras herramientas. La IA no lo es todo, la IA es una herramienta que nos va a servir a todas las especialidades. Hay herramientas que dan mejores resultados para acá, hay otras que han demostrado mejor resultado. Por ejemplo, el Design Thinking ha demostrado que es muy bueno, ¿no? Porque yo mismo con mi grupo, de repente me uno en 3, 4 y armamos un Design Thinking en grupos y nosotros mismos modelamos la solución, aunque sea en papel, la modelamos, la pasamos, ¿no? Al grupo y observamos, verificamos el prototipo, vemos yo mismo hago mi Design Thinking. Entonces de esas conclusiones digo, caramba, se me había pasado, estoy pensando en la técnica cuando realmente aquí el problema es que el cliente no lo quiere de esta manera, no lo había observado, ¿no? Entonces sin necesidad de ello, ¿no? Es importante, ¿no? Los estudios no de mercado, sino los estudios de concepto se llevan a cabo y cuestan muchísimo porque se llevan a cabo con la persona que va a usar el producto, ¿no? Aquí en nuestro país hay varias empresas que se dedican a estudios de conceptos, son psicólogos fundamentalmente, ¿no? Observan, reúnen a unos 10, no más de 20 personas, ¿no? Y las unen así como si fueran cámaras Gesell, ¿no? Esas cámaras que tiene el Poder Judicial, pero estas cámaras son cerradas con lunas, todo ahí el psicólogo está observando, pero uno no ve nada a través de la luna, ¿no? Entonces comienza a indagar, primero conoce más o menos lo que yo le digo, el por qué. Mira, se va a hacer un proyecto por este motivo, ya le digo el por qué. Segundo, mira, más o menos este proyecto va a cumplir estas características y va a costar tanto. ¿Qué te parece? Si tuviera, yo considero que no. O sea, ni siquiera viste el proyecto y ya tiene que saber cuánto le va a costar. No solamente es un costo económico, también es un costo de tiempo que le va a demandar, todo eso, todos los costos que existen. Y tercer lugar, le abro, le develo
le develo el producto. Entonces Entonces ahí el cliente dice, yo pensaba que era tal empresa, y ahora me he dado cuenta que son nuevos, este es nuevo, mire, este es un nuevo producto. Ya entonces le está develando el producto, el servicio, el proceso, lo que quiere innovar. Recién lo ve. ¿Y ahora qué te parece? ¿Consideras que el precio le habías planteado es el mismo? Ahora, no, bueno, es que yo planteaba que era tal, este producto es nuevo, nadie lo conoce, yo considero, ahí vienen los ajustes. Y finalmente le dice, luego de haber visto este proyecto, mira, te voy a proporcionar esta revista, ¿no? Acá tienes una revista y vas a revisar. De acuerdo a lo que tengas ahorita en mente, a lo que te sientas, vienen los sentimientos, y los sentimientos es lo más importante en las innovaciones, parece mentira, es como la política, ¿no? Somos muy sentimentales, emocionales al votar, pero bueno, ¿qué sentimientos te ha traído este producto? Entonces dímelo, pero no me lo digas en palabras, sino revisa esta revista, mira, con toda confianza retira la página donde veas una figura, y de repente los psicólogos, pues parece una ciencia, ¿no? Saben, ¿no? Desde la psicología, ¿no? Retiran, ponte esta hoja, de repente un paisaje, todo eso tiene una representatividad en nuestro comportamiento, y ese comportamiento es el que vamos a llevar al mercado como cliente. Entonces, vamos desglosándolo, bueno. Entonces, esos son los estudios de conceptos que son amplios. Eso no lo podemos hacer generalmente nosotros porque son estudios controlados, son muy complejos. Pero ¿cómo nos podemos orientar? Con los procesos que ya se han llevado a cabo, que han tenido éxito. No digo revisar casos de éxito, libros de éxito, no, bueno, porque me dio de desarrollo personal. No estoy hablando de esos libros de éxito, no, lo que estoy hablando es que uno mismo observe. En la ingeniería hay reportes que se han dado a través de los handbooks, ¿no? Este modelo de proceso ha servido para esto. Miren, esta es una imagen que le hemos tomado en el 2012 y en el 2022 está esa y dice, mire, Romba, que limpiaba, este robot que limpia, no apareció acá y ahora acá, pero ¿por qué cambió? ¿Por qué cambió de modelo y diseño? Ahí explica, ¿no? Cambió así en pocas palabras, porque no es un artículo, ni tampoco es una historia. Su nombre lo dice, es una recopilación de la ciencia, del arte de haberlo aplicado, es un handbook, ¿no? Es enciclopédico, entonces ahí está. Miren, cambió por esto, allá. Entonces significa que ya no, yo estaba pensando que mi prototipo de propuesta iba a ser así, pero como veo que está cambiado, significa que sí tiene razón. Hay elementos que no he tomado en consideración, los voy a tomar en consideración. De repente es el peso, de repente es el tamaño, de repente es el color, de repente es la forma, ¿no? Existen ya propuestas, ¿no? No me diga por qué una u otra, porque este es un asunto ya del estudio de los mercados, de la psicología, de las tendencias, de las técnicas, de los costos que tienen las tecnologías, sí, ¿no? Entonces, esto evoluciona mucho, y como ahora la IA es una herramienta que se utiliza para todos los pasos del proceso, hasta para determinar el lema, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que estar al tanto de cómo se ha utilizado para que yo también lo haga convenientemente, ¿no? Esos a grandes rasgos serían los pasos y los procesos que yo considero oportunos para hacer un buen proyecto de innovación, ¿no? Un emprendimiento que sea sólido, ¿no? Y a veces por lo que no llevamos esos pasos es que no tenemos éxito. Ahora eso no se me ha ocurrido a mí. En realidad hace más de 2 décadas evalúo, si no todos, la mayoría de los proyectos de innovación en el país, no me los pasan, ¿no? Anoche mismo me quedé evaluando un proyecto que se llama Prociencia, ¿no? Hasta tarde leyendo, tengo que estar leyendo y tengo que ver si hay coherencia, ¿no? En el proyecto no es fácil. Y uno aprende. Entonces más aprende de los casos fallidos que de los casos exitosos. A veces de los casos fallidos, pero ¿por qué este proyecto no se concretó de verdad, no? O sea, era muy aparentemente exitoso, pero a veces en los errores, ¿no? Por eso es que en una ciencia, como es la ciencia política, por ejemplo, ¿no? Los asesores políticos no solamente van con los casos de éxito, que son muy interesantes, muy importantes, son buenos para la campaña, sobre todo van con los casos fallidos, porque los casos fallidos traen muchas enseñanzas de no cometer
otra vez esos pasos, no dar esos pasos en falso que podrían no llevar a un trabajo. Por eso, reúnanse de repente a sus grupos, inviten a sus compañeros de ciencia política, de las ciencias sociales en general, ¿no? En las ciencias sociales está pues la ciencia política, la economía, ¿no? La administración, ¿no? Están las ciencias sociales, el derecho. Aunque el derecho no le gusta que le llamen ciencias sociales, bueno, ya y el derecho, las ciencias sociales y el derecho, ¿no? Entonces, yo creo que allí está, entonces van a ver cómo se va a ver un proyecto de manera integral. Revisen los resultados de los concursos que han habido. El Brain Chile, por ejemplo, me gusta mucho porque es cerca, es nuestra realidad, es nuestra forma de pensar. Nuestro vecino del sur es muy presente. Hay sanmarquinos que han ganado, el del proceso del oído, ¿no? El problema del oído. Fue un grupo de chicas sanmarquinas que lo ganó en Chile también. Igual también en Alianza del Pacífico han habido concursos, ¿no? Nosotros pertenecemos con Colombia, Chile y México, y bueno, y el Perú a la Alianza del Pacífico, ¿no? A ese contexto, y tenemos también fondos en común, ¿no? Si son de comunicaciones, Initel también es base y sede a veces de eventos, ¿no? Como hace el año pasado lo fue de ciberseguridad, ¿no? El Cyberdrive se llevó a cabo en nuestro país, todos los años se lleva en diferentes países de América Latina, de Latinoamérica en general, porque pertenece a la OEA, ¿no? Si son de comunicaciones, Initel es lo adecuado, ¿no? Vienen eventos, y vayan al evento, vean los resúmenes de los eventos, las memorias de los eventos, ya miren, se ha llevado a cabo, esto ya se desarrolló, voy a hacerle un seguimiento a ese propósito. Lamentablemente nuestro país no es un país desarrollado tecnológicamente para que nos podamos dar el lujo de hacer un handbook, o sea, un libro de mano que recopile nuestros éxitos, porque nuestros éxitos, además de ser pocos, pero los hay, nadie los sistematiza, nadie los escribe. ¿Me entiendes? No se escriben esas historias de éxito de forma técnica, no se escriben. Entonces tenemos que basarnos en los handbooks norteamericanos, el NOF norteamericano. Hay también handbooks rusos, hay handbooks rusos muy buenos, en realidad, que han servido para que alumnos estén haciendo actualmente sus maestrías y doctorales en Rusia, en la Universidad Técnica, lo están haciendo, alumnos que han ido de San Marcos a hacerlo. También hay handbooks los chinos, los hindúes y en gran parte los taiwaneses y surcoreanos viajan pues a los países como Estados Unidos, Alemania, entonces los handbooks salen con nombre alemán, pero si los vemos por los apellidos nomás sabemos que son experiencias que se han hecho en Israel, en la India, en Surcorea, pero bueno, sus recopilaciones están en handbooks norteamericanos, en alemán, en Alemania también hay buenos handbooks escritos en inglés y en alemán, ¿no? Originalmente. Así, esa es más o menos mi orientación, ¿no? Mi consejo. Sí. Qué interesante, doctor, en serio. Nos da mucha información, y esa información pues nos va a otorgar mucha más información para lo que nosotros queremos aprender, ¿no? Porque acá estamos de diferentes carreras que vamos a buscar diferentes soluciones. Entonces es muy interesante todo este tema que ustedes nos está hablando, y más bien yo le agradezco por el tiempo que se ha dado para poder darnos un poco de su conocimiento, ¿no? Y pues agradecida totalmente, de parte del capítulo también le agradecemos y esperamos verlo en una próxima ocasión. Claro que sí, todo lo que ustedes quieran, cuenten conmigo, cualquiera sea la circunstancia, porque lo que dejemos es justamente el desarrollo de nuestro país, ¿no? Al final de cuentas, porque si nuestro país se desarrollan nuestras familias, va a crecer nuestras necesidades, ¿no? Y es así. En algún momento, por ejemplo, hay incubadoras, ahí está la incubadora, también es un buen lugar donde buscar, y hemos tenido incubadoras. San Marcos es tuvo la primera incubadora en el 2014 de una universidad pública, ¿no? Que fue 1551, pero no es la única, hay otras de universidades privadas, ¿no? Como por ejemplo la de la Católica, la de la Cayetano, después bueno, ya vino la de la Universidad Agraria, también en Cuba Agraria, Bio en Cuba de la Cayetano. En esas incubadoras hay también ya proyectitos que se salen en ediciones de textos, ¿no? Hace poco creo que
justamente este año, así más o menos las incubadoras. Esta es de la incubadora de la Católica, ¿no? Entonces acá hay una recopilación de los proyectitos que hay, ¿no? Bio en Cuba de Cayetano y Católica siempre sacan. Nosotros también hemos sacado algunos años antes, entonces ahí está es un resumen pequeño, ¿no? Como si fuera un, vamos a llamarle un panel, ¿no? Un pequeño panelito, un resumen de los proyectos que han sido exitosos, ¿no? Entonces, ahora, ellos dicen que son exitosos, pero para saber que es exitoso ya yo le hago seguimiento. Este proyecto le hago seguimiento, no, mire, lo presentó tal, pero después ya no hay más noticias, significa que ahí nomás quedó, fue una novedad del momento. Pero hay proyectos que sí avanzan, ¿no? Las camas hospitalarias, el de los sistemas de protección de salud, o sea, hay proyectos que han dado muy buenos resultados y han formado empresas en el Perú, lo que pasa es que no se difunden, pero a través de los resúmenes que tienen los catálogos de proyectos de innovación de las universidades y de los grupos de investigación se puede hacer un seguimiento. Y estos textos son gratuitos, acá que lo han entregado impresos, pero en realidad son digitales. Todas las universidades tienen sus resúmenes de proyectos de innovación y de grupos de investigación. Ahí está su catálogo, su resumen de proyectos, ¿no? Para poder hacer. Y los handbooks, ¿no? Observen, ahí si desea voy a tratar de buscar algunos enlaces donde ustedes pueden bajar handbook de todas las especialidades. El handbook para mí es lo más adecuado, ¿no? Porque me permite tener una idea del estado aplicado, no del estado del arte en el sentido de haberlo, que ahí lo hace, sino cómo se ha llevado a cabo un desarrollo. Como el handbook de radio, ¿no? El handbook de radio, cuando enseño telecomunicación, radiopropagación, etcétera, les digo, mire, este es lo que se ha avanzado en tecnología acá. No, claro, acá dicen, escuchan todo, pero en la técnica que se ha empleado es esta la técnica. Ya. O sea, es algo concreto, no es como en medicina. Yo tengo un estudio que tiene respaldo, no solamente de haberse hecho una prueba empírica, pues en una muestra de 15, 20 personas, ¿no? Esto se ha hecho en 10.000, se ha probado en tal lugar, ha sido igual, ¿no? Igual es en la técnica, en el área de electrónica, de eléctrica, de telecomunicaciones, tiene que tener un contexto amplio para poder ver su aplicación, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera yo les recomiendo que sea así, ¿no? Y cuando haya un evento, veremos el tema adecuado y encantados de poderlos apoyar en todo lo que esté a mi alcance. Gracias más bien por ello. Un gusto. Está bien, muchas gracias. Más bien, doctor, no sé si será posible, me están pidiendo que comparta su diapositiva. Claro que sí. Sí. Claro que sí, y Nina, es para que la puedan tener. Ahí se las voy a pasar por el chat de texto para que la puedan tener, ¿ya? Para que no pese mucho, nomás la voy a poner en, ¿cómo se llama? En PDF, solamente en PDF, para que no pese mucho, pero en realidad el video lo pueden ustedes ver porque están los enlaces ahí, para que puedan soportar. Ya, entonces ahí lo pueden bajar. Ahorita se los paso por el chat de texto de unos instantes. Pero yo encantado de poderlos más bien haber departido con ustedes y tener la oportunidad de estar reunidos, ¿no? Creo que han estado en la mayoría de las especialidades, supuse que estaban más de ingeniería, por eso esto estaba dirigido a ingeniería, pero encantado si fuera de otras áreas también de poderlo, ¿no? Sí. Creo que con el tema de Hackathon, pues muchas áreas están inspiradas a poder participar, no solo ingeniería. Entonces, por eso siempre está abierto a todas las carreras esto. Claro, y sobre todo poderlo tener, ¿no? Ahí les paso el enlace y lo pueden bajar con seguridad. Ya con gusto más bien por ello y lo puedan tener. Muchas gracias. A ver, mientras voy dando una nota que dice pues que ya se está finalizando con este primer día. Tenemos 3 experiencias, 3 exposiciones sobre diferentes ámbitos aplicados a OEDS. Y bueno, mañana también hay día de ponencia y el 4 se podría decir que está iniciando definitivamente la Hackathon. Entonces el día 4 va a ser un día presencial en el cual se dará la bienvenida y también para que conozcan a sus equipos presencialmente. Si no están en el país y están participando de la Hackathon, se va a transmitir desde nuestra página de Facebook. Así que esto está una invitación así completamente abierta a todas las personas. Entonces, pues con eso yo ya finalizaría. Termino nuevamente agradeciéndole. Sí, aún hay proceso de inscripción.
Entonces termino agradeciéndole al doctor Hipólito, ahí ha compartido su Drive, y al doctor lo pueden encontrar en LinkedIn como Hipólito Martín Rodríguez Casavilca, y eso sería todo. Y cuando deseen un datito, ahí en mi presentación está mi WhatsApp para cualquier cosita. Sigue deseando. Ya, un abrazo a todos. Un gusto. Está bien. Muchas gracias.